Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias, o a continuar con las conferencias que habíamos iniciado la vez pasada y que están programadas durante los periodos escolares. En este caso, para este último periodo del año, la primera plática se titula La guerra contra el cáncer, podemos construir caballos de Troya. La va a impartir el doctor Alejandro Huerta Saquero. Él trabaja en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, aquí en Ensenada. Y bueno, pues ya no le quito más tiempo, lo dejo con ustedes. Adelante. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo pertenezco a un departamento que se llama de Bionanotecnología en la UNAM de aquí de Ensenada, en el CENI. Y pues de entrada les quiero hacer esa pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que en la lucha contra el cáncer, para tratar de encontrar una cura a los diferentes tipos de cáncer, podamos construir una especie de caballos de Troya? ¿Ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya? Bueno, la vamos a recordar acá y queremos hacer la semejanza con lo que estamos haciendo en el laboratorio para ver si podemos apoyar un poco en los tratamientos contra un tipo particular de cáncer, ¿no? Entonces, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta en cualquier momento me la hagan para que no se la guarden o luego se les olvide y así vamos avanzando en el tema, ¿no? El chiste es que quede lo más claro posible la idea que les quiero proponer para que se la lleven y la mediten en sus casas, ¿no? Primero vamos a definir qué es el cáncer. Todo el mundo ha tenido información acerca de lo que es el cáncer. Un pariente lejano, un amigo, un vecino, en las noticias. Es una enfermedad muy común en nuestro tiempo, ¿no? Y que podemos definir sencillamente como que es un padecimiento, una enfermedad en la que las células, un tipo de células anormales, no como las que forman parte normalmente de nuestro organismo, se dividen sin control y pueden invadir diferentes tejidos. Así tenemos cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de sangre, cáncer de la piel. Cualquier tejido está expuesto a sufrir esta enfermedad, este cáncer, ¿no? Las células cancerosas se pueden diseminar a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, si una persona empieza a padecer cáncer en cierta área específica del cuerpo, este crecimiento canceroso puede migrar a través del torrente sanguíneo a otras partes donde se establece y produce otro tipo de cáncer. Ajá. Y también por otro sistema que es el sistema linfático. Hay diversos tratamientos para combatir el cáncer. Los más comunes que se utilizan es la quimioterapia, la radioterapia y cuando es posible, pues los métodos quirúrgicos donde se extrae, se trata de quitar todo el tejido canceroso a fin de que no prolifere y no se distribuya en todo el organismo, ¿okay? Pero como todos sabemos, esta lucha contra el cáncer pues todavía no tiene suficiente, no hemos logrado eliminar por completo los diversos tipos de cáncer que tenemos, ¿no? Por decir algo, vamos perdiendo la batalla contra el cáncer, ¿no? Aunque cada vez nos acercamos más a cura en determinado tipo de cáncer. Sí. ¿Cuál es el sistema linfático? El sistema linfático, muy buena pregunta, es un sistema que tenemos que se distribuye por todo el organismo parecido al del sistema circulatorio y que es por donde viajan las células de defensa del organismo. Cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, de la garganta, que te dicen, pues tienes anginas, y te tocas aquí, por atrás del maxilar, ¿y qué se siente? Unas bolitas, ¿no? Esos son los nodos linfáticos, que son como unos centros de defensa que tiene el organismo, donde se concentran las células de defensa que después van a atacar a la infección o a la enfermedad que nos está produciendo un daño. Y así tenemos diferentes nodos
a lo largo de nuestro cuerpo, más o menos por esta línea, y que sirven para eso, ¿no? Entonces es una parte del sistema de defensa que tenemos en el organismo. Muy bien. Entonces, para que más o menos se entienda lo que es la leucemia linfocítica, que es un tipo de cáncer del que les voy a hablar y al que queremos combatir, les traje un pequeño video para que vean más o menos en qué consiste este tipo de cáncer, que se llama de leucemia linfocítica. ¿Ok? Pues vamos a ver el video. Este tipo de cáncer, bueno, nosotros sabemos que las células de la sangre se producen en la médula ósea, ¿verdad? De nuestros huesos. Ahí hay células madre que se diferencian para formar los tres tipos principales de células sanguíneas. Los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, las células blancas, que son las células de defensa del organismo, y las plaquetas, que sirven para la coagulación, entre otras cosas. Cuando hay un desarrollo anormal de estas células que van a dar origen a los linfocitos, o sea, las células de defensa de la sangre, estos linfocitos empiezan a formarse mal, no maduran, se quedan en una etapa inmadura, no funcionales, y entonces así empiezan a proliferar y a distribuirse por el torrente sanguíneo. Como son células muy importantes de defensa, pero no están perfectamente maduras, no funcionan, y entonces empiezan a impedir el funcionamiento correcto de las células normales de la sangre, y por eso se dice que ocasionan una leucemia, un cáncer de la sangre. Los principales síntomas de la leucemia linfocítica es la fiebre, la fatiga, sangrados recurrentes, porque las plaquetas están alteradas, entre otras cosas, ¿no? Los principales tratamientos que se llevan a cabo es la quimioterapia, la radioterapia y el trasplante de médula ósea. Esta leucemia linfocítica aguda es el cáncer más común en los niños. Afortunadamente, cerca del 80% de los niños que padecen leucemia se curan, ¿ok? Pero a nosotros nos interesa el 100%, no solamente el 80%, ¿verdad? Entonces, por eso queremos tratar de aportar algo en contra de este padecimiento infantil. Doctor, sí. ¿Ese tipo de enfermedades que está usted hablando es moderno o ya siempre había existido en el mundo y lo sabíamos? Bueno, hay casos reportados de leucemia linfocítica aguda desde la década de los 50, ¿no? Del siglo pasado. Sí, entonces, pues no se tiene, digamos que una historia muy definida de si ha progresado, si ha ido en aumento los casos de leucemia linfocítica. Porque lo que ocurre en estos casos es que, como ustedes vieron los síntomas, se puede confundir con muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, muchas veces el diagnóstico no es el adecuado y un niño puede cursar con leucemia linfocítica sin saberlo. Entonces, además, en la mayoría de los países no se lleva un control estricto de la epidemiología de los diferentes padecimientos. En Estados Unidos, que es uno de los países donde más se lleva a cabo este tipo de registros, pues se han dado casos como de un ligero aumento en la última década de leucemia linfocítica infantil, y se cree que pues en todos los países ocurra lo mismo, ¿no? Doctor, Sí. el cáncer es una bacteria, un virus, un hongo, ¿qué es? El cáncer es una enfermedad donde las células de alguna parte de nuestro organismo empiezan a proliferar, a dividirse sin control. Entonces forman tumores y después pueden viajar a otra parte del cuerpo. Quizá la pregunta que me hace es ¿cuál es lo que causa el cáncer? ¿Verdad? Entre los agentes causales del cáncer sí podemos identificar infecciones con virus, infecciones bacterianas también pueden ser el detonante para cierto tipo de cáncer, ¿verdad? La exposición a químicos, la exposición al sol, ¿no? A radiaciones,
hay muchos agentes que pueden ser los causantes de la aparición de un cáncer. Incluso tiene su parte genética, su parte hereditaria. Cuando una persona proviene de padres que han tenido eventos o que han sufrido cáncer, su probabilidad de desarrollarlo es más alta que aquellas personas que vienen de padres que no tuvieron cáncer, ¿verdad? Pero se dice que principalmente son causas ambientales lo que detona el cáncer. Incluso, por ejemplo, el fumar, el consumir, por ejemplo, muchas sustancias muy agresivas para el estómago, muchos ácidos, mucho alcohol, todo ese tipo de abusos, ¿no?, pueden llevar al desarrollo de un cáncer. ¿Sí? Entonces, hablando de la leucemia linfocítica aguda, vemos que ocupa aproximadamente el 35% de los casos reportados de cáncer en niños. Y en Estados Unidos, para el 2012, se reportaron más de 6,000 casos. Los síntomas, como ya los vimos en el video, pues incluyen la anemia, la debilidad, palidez, el niño pues se siente cansado, aparentemente pálido, con su pues enfermo, ¿no? Puede tener infecciones frecuentes y difíciles de curar, sangrados profusos sin que se dé un golpazo, ¿no? A lo mejor de pronto empieza a sangrar, la aparición de moretones o dolor de huesos y articulaciones. Y entonces, ¿cuáles son los tratamientos que actualmente se siguen para combatir los casos de leucemia linfocítica aguda? Pues como ya les mencionábamos, son los mismos que para diversos tipos de cánceres. Por ejemplo, la quimioterapia. Esta consiste en administrar a los niños sustancias, fármacos con actividad anticancerígena. Esto es, que va a eliminar a las células cancerosas. Un ejemplo de ellos son estos dos fármacos que se utilizan contra la leucemia linfocítica y que lo que van a hacer es destruir a las células malignas, a las células cancerosas. Sin embargo, la actividad de estos anticancerígenos no es específica contra las células cancerosas, sino que también va a eliminar a células sanas. Y por eso, cuando se lleva a cabo la quimioterapia, pues hay muchas reacciones adversas, ¿verdad? Produce vómito, náuseas, muchas debilidad, ¿no?, mucho dolor, etc. Otro tratamiento contra la leucemia, pues es la radioterapia. Esto es, a la persona se le irradia para combatir también, eliminar las células cancerosas. Pero igualmente, como en el caso de la quimio, en la radioterapia, pues el efecto es generalizado. Si bien se elimina una buena cantidad de células cancerosas, también se afectan células sanas. También el tratamiento incluye trasplante de células madre. Esto es el trasplante de médula ósea, ¿no? Se toman células sanas de un paciente y se le inyectan más bien de una persona sana, y se le inyectan al paciente con leucemia para tratar de compensar esta falta de linfocitos activos, ¿no?, de linfocitos maduros. ¿Sí tienes una pregunta? ¿Qué se supone que la radiación puede llegar a causar cáncer? Entonces, al irradiarte no puede causarte cáncer, entonces quitar un tipo de cáncer y causarte otro. Bueno, si nosotros no controlamos eficientemente las radiaciones en el tratamiento, en la radioterapia, pues sí se podría generar un daño mayor, ¿no? Pero aquí las dosis son lo más ajustadas posibles, tales que puedan eliminar la mayor cantidad de células malignas sin afectar al organismo. Sin embargo, pues no se logra del todo, y entonces también hay muerte celular de células sanas, ¿no? Pero es como tratar de buscar el equilibrio
Si un cáncer sigue progresando, pues a lo mejor si no reciben tratamientos agresivos como es la quimioterapia y la radioterapia, quizás proliferen tanto que lleve a la muerte al paciente. Entonces por eso se toma ese riesgo, que puede ser un riesgo este tipo de tratamientos, pero con la finalidad de salvar al paciente, ¿no? Al final de cuentas. Y en este tipo de cáncer, de leucemia linfocítica, se ha desarrollado lo que es una terapia biológica, que consiste en la administración de unas proteínas con actividad enzimática, ahorita vamos a ver qué es, que se llaman asparaginasas. ¿Por qué se utilizan las asparaginasas? Se determinó que las células cancerosas, las células de la leucemia linfocítica, no pueden producir un aminoácido que es, digamos que uno de los constituyentes de las proteínas que necesita para formar nuevas células, ¿no? En general todas nuestras células. Estas células cancerosas no pueden formar, no pueden sintetizar este aminoácido en particular, que se llama asparagina. Y entonces lo que hacen es tomarla del torrente sanguíneo, donde hay cierta cantidad de asparagina. ¿Sí? Entonces, algunos investigadores que son muy listos dijeron, bueno, si la asparagina, si la célula cancerosa está tomando de la sangre la asparagina para poder sobrevivir y para poder reproducirse, pues vamos a quitársela, ¿verdad? Y la manera como se logró quitar la asparagina de la sangre, pues es utilizando una enzima, una proteína que la degrade, que la ocupe, que la transforme y que ya no la deje disponible para las células cancerosas. Y haciendo esta terapia se observó que las células linfocíticas dejaban de crecer, dejaban de proliferar, y entonces se detenía el crecimiento canceroso. ¿Okay? Y entonces, ¿de dónde sacan los investigadores esta enzima que degrada asparagina? Pues la sacan de las bacterias, como Escherichia coli, que es una bacteria que casi todos hemos escuchado hablar de ella, y de algunas otras. La característica de las enzimas llamadas asparaginasas es que transforman la asparagina en otro aminoácido que se llama aspartato y amonio. Entonces le quitan la posibilidad a las células cancerosas de poder tomarla de la sangre, ¿verdad? Aquí en investigaciones que nosotros hicimos, purificamos y caracterizamos una asparaginasa de una bacteria particular que se llama Rhizobium etli, y que la proponemos como una alternativa para el tratamiento, porque degrada muy eficientemente a la asparagina, ¿verdad? Sí, ¿qué iba a preguntar? Las células cancerosas no pueden sintetizar la asparagina. Ajá. Las células sanas sí. Sí. Y no afecta a las células sanas que se le añada la enzima de la asparagina. Muy buena pregunta. Una característica particular de este tipo de células cancerosas es justamente esa, que probablemente por su crecimiento tan acelerado no puede producir la asparagina suficiente para mantener ese crecimiento, ¿no? Sin embargo, las células sanas producen normalmente asparagina y con ella pues compensan o tienen suficiente para todo su metabolismo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no ha habido publicaciones, no ha habido reportes de que la falta de asparagina en el torrente sanguíneo afecte células sanas, por lo que se propone que este tratamiento es muy eficiente, puesto que no tiene no es adverso para las células sanas, ¿verdad? Y entonces, nosotros ¿qué seguimos con esta investigación? Bueno,
Desgraciadamente hay una serie de problemitas que no resolvemos con el uso de las asparaginasas en el tratamiento de la leucemia linfocítica. Si bien logran detener el crecimiento de las células cancerosas, también por ser de origen bacteriano, esas proteínas, al momento de administrarse en el torrente sanguíneo, ¿qué creen que va a pasar? Nuestro organismo las va a reconocer como agentes extraños y van a generar una respuesta inmune contra ellas y las van a destruir, ¿verdad? Entonces, el tratamiento con el uso de estas asparaginasas es limitado. Se pueden usar en corto tiempo, aproximadamente una semana o 15 días, y después tenemos que suspender el tratamiento porque ya se generó respuesta inmune contra ellas. Entonces ya de nada sirve administrarla porque va a ser destruida rápidamente. Entonces, algo que se ocurrió hacer para eliminar esta respuesta inmune fue recubrir a la asparaginasa que se utiliza en el tratamiento, que proviene de la bacteria Escherichia coli, con un polímero que se llama PEG, polietilenglicol. Hagan de cuenta que cubre por completo a la enzima, a la proteína, para tratar de evitar el reconocimiento por el sistema inmune. Ajá. Sin embargo, lo que se ha logrado con esto es, se amplía un poquito más el tiempo de crecimiento, pero después sigue siendo reconocida por el sistema inmune como algo extraño y la sigue destruyendo, ¿verdad? Entonces todavía no llegamos a resolver ese problema. Otra característica que se ha determinado en las asparaginasas y que causa algún tipo de problema en su administración es que algunas de ellas presentan otra actividad enzimática diferente, que es de glutaminasa. Esto quiere decir que además de que degradan asparagina, degradan otro aminoácido que se llama glutamina. Y esta degradación de la glutamina parece ser tóxica para el organismo. Entonces, vamos por buen camino, pero todavía nos falta un poquito que resolver. ¿Sí? Esa es una opción, sin embargo, es peligrosa, porque si nosotros bajamos el sistema inmunológico de la persona de manera artificial con fármacos, pues la proliferación de las células cancerosas a lo mejor aumenta, porque el sistema de defensa de nuestro organismo está combatiendo el cáncer, sin embargo no se da abasto por el crecimiento tan acelerado de las células cancerosas. Entonces tampoco nos conviene bajar nuestros sistemas de defensa porque podemos producir puede ser contraproducente, ¿verdad? ¿Tiene otra pregunta? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ante estos problemas, ¿qué podemos hacer? Nosotros caracterizamos una asparaginasa de otra bacteria que se llama Rhizobium mentli, y encontramos que esta asparaginasa no se parece a las asparaginasas que se utilizan en el tratamiento. Físicamente, digamos, son muy diferentes, pero siguen degradando asparagina. Entonces decimos, bueno, a lo mejor, y esta característica de que es muy diferente, nos ayuda a que no sea reconocida tan fácilmente por el sistema inmune del organismo, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿se parecerán tanto que el sistema inmune la reconozca al igual que las otras asparaginasas que ya están utilizadas en el tratamiento? Y entonces lo que hicimos fue una comparación entre las proteínas, una de las proteínas que utiliza en el tratamiento y otra que es la que nosotros estamos analizando. Y se le determinó lo que se podría llamar como perfil inmunológico. Esto es, ¿qué partes de la proteína van a ser más rápidamente reconocidas por el sistema inmune? Y están aquí de color rojo. Así a simple vista, si ustedes comparan esta proteína con esta otra proteína, vemos que son muy diferentes, ¿no? Así en su forma, digamos. Y también en las zonas donde puede producir mayor respuesta inmune, aquí representadas en color rojo. Y entonces nosotros creemos que esta asparaginasa de Rhizobium mentli es una alternativa
para utilizarla en el tratamiento. Pero hasta aquí, pues yo no les he hablado nada sobre los caballos de Troya, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué le puse el título de mi charla, si podemos formar caballos de Troya. ¿Qué tiene que ver con el combate al cáncer y qué tiene que ver con las paraginas, verdad? ¿Se acuerdan de la historia del caballo de Troya? ¿Quién me la cuenta? A ver. Odiseo, una como manera de lograr entrar a la ciudad de Troya, le ocurrió hacer un caballo de madera como entrar a los troyanos. Y a sus mejores soldados y a él en ese caballo. Los escondió en la panza del caballo, ¿verdad? Cuando los troyanos aceptaron el caballo y lo metieron a su ciudad, en la noche abrieron el caballo y salieron los troyanos, perdón, los griegos, ¿no? Los griegos. Y entonces, por así decirlo, superaron la muralla de defensa que tenía la ciudad, ¿verdad? Y entonces ya adentro pues hicieron de las suyas y entonces se supone que es cuando cayó Troya, ¿verdad? Efectivamente, nosotros podemos engañar al sistema inmune, en este caso, tratando de ocultar lo que nosotros queremos en el interior de una estructura que, por ejemplo, aquí fue un regalo y en nuestro caso una estructura que proteja a las paraginasa del ataque del sistema inmune, ¿verdad? Como un caballo de Troya. En computación, ¿a qué se le llama un caballo de Troya? A ver allá los computólogos. Un virus que entra al sistema operativo, sí. El sistema operativo lo reconoce como cualquier programa y entonces ese programa empieza a destrozar a la parte de adentro del sistema operativo hasta que no hay. Así es más o menos lo mismo que ocurrió en la ciudad de Troya, ¿verdad? Se engaña de alguna manera al sistema para poder accesar a él, ¿verdad? Y entonces, a nosotros en el laboratorio se nos ocurrió lo siguiente. ¿Ustedes han oído hablar de los virus? ¿Sí? ¿Cómo qué virus han escuchado? El papilomavirus, ¿qué otro? El ébola, que ahorita ha causado muchas muertes, ¿verdad? A nivel mundial. Otros virus también que causan muchas, VIH, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, esos virus pues causan ciertos padecimientos, ¿no? Al humano, pero también hay virus de otros animales y también de plantas, ¿verdad? Que atacan a las plantas. Como en este caso, nosotros reconocemos a un virus que infecta el frijol, a las hojitas del frijol, ahí infecta a las células del frijol, lo de las hojas de frijol, y las torna de un color amarillento, como que las empieza a secar, ¿verdad? Y el virus causante de esta infección a las hojas de frijol se llama CCMV y presenta esta estructura, que es como una bolita, es más pequeño que microscópico, ¿verdad? Es a nivel nanométrico, muy pequeño. Y entonces esta estructura en su interior presenta lo que es su información genética. Su información genética dentro, cubierta, protegida por proteínas que forman esta estructura en forma de balón que se denomina cápside viral. Pero esta cápside viral no es totalmente cerrada. Como pueden ver en el esquema, tiene pequeños orificios, ¿verdad? Donde hay entrada y salida de ciertas moléculas muy pequeñas. Entonces, este virus en particular nos interesa bastante porque presenta la propiedad de que se puede ensamblar formando esferitas, como naturalmente lo hace, o bien generando unas estructuras que se llaman nanotubos, estructuras también
muy pequeñitas en forma de tubo. Se ha probado que el organismo no las reconoce como extrañas, entonces no genera respuesta inmune contra ellas. Entonces hasta este momento ya van a empezar a pensar lo que a nosotros se nos ocurrió, ¿verdad? Entonces, caracterizando las propiedades de esta partícula viral, vemos que tiene una cavidad interna de 21 nanómetros, o sea que está hueca, y que además al interior presenta una carga positiva que permite que el material genético de su interior pueda ensamblarse adecuadamente, pueda estar en el interior sin ningún problema. Muchas proteínas, como la asparaginasa, tienen carga superficial negativa. Entonces eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos intentar guardar al interior de la partícula viral a nuestra asparaginasa, ¿verdad? Encapsidar a la asparaginasa. Si esta es nuestra asparaginasa y hacemos un corte de nuestra cápside viral, la podemos introducir y hemos hecho los cálculos que nos permiten que nos permiten determinar que más o menos 20 asparaginasas caben en el interior de esta cápside viral. ¿Sí? Usted habla de tercera persona. ¿A quién se refiere con nosotros? Nosotros los que nos dedicamos a hacer esta investigación, ya en el laboratorio, digamos. Por un lado podemos producir a la asparaginasa y por otro lado podemos aislar cápsides virales y tratar de ensamblar el sistema, encerrar a la asparaginasa en el interior de la cápside viral. ¿Y con qué fin? ¿Para qué la queremos al interior de la cápside viral? Exactamente, para que el sistema inmunológico no la detecte, ¿verdad? Ese es el objetivo y por lo tanto poder inyectar estas partículas virales cargadas de asparaginasa al torrente sanguíneo y que a través de estas pequeñas aberturas que tiene se permite el paso de la asparagina, esta sea degradada y cumpla con su función de detener el crecimiento de las células tumorales, ¿verdad? Y esta coraza formada por la cápside pues sirva para evitar el reconocimiento de la asparaginasa por el sistema inmune, ¿verdad? Y por lo tanto evitar que sea destruida rápidamente como ocurre en el tratamiento contra la leucemia linfocítica aguda. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tendríamos nuestro caballo de Troya, ¿no? Entonces, nosotros planteamos en la investigación cierta hipótesis de trabajo, lo que nosotros queremos comprobar mediante ensayos o mediante experimentación. Y entre las hipótesis que nosotros nos planteamos, pues son las siguientes. Nosotros creemos que es posible encapsidar a la asparaginasa de Rhizobium con cápsides virales de CCMV, de este virus que infecta naturalmente al frijol. Y creemos que ya encapsidada, la asparaginasa va a conservar su actividad enzimática, su capacidad de degradar asparagina. Y que estas partículas, ya formadas así, van a ser capaces de producir los efectos anticancerígenos que estamos buscando para combatir la leucemia linfocítica en niños y no provocará la respuesta inmunológica. Esa es la hipótesis de trabajo que tenemos. Y pues el objetivo es diseñar, producir y caracterizar estas partículas que contengan en su interior a las asparaginasas de Rhizobium para su potencial aplicación en la terapia contra la leucemia linfocítica aguda. En investigación nosotros hacemos este tipo este es nuestro trabajo. Observamos un problema, lo tratamos de entender
buscamos una solución, planteamos una hipótesis de trabajo y sobre ella planteamos los objetivos para tratar de resolver ese problema experimentalmente. Y entonces el objetivo, como ya les he estado comentando, es dejar sin alimento a la enfermedad. Este es un vaso sanguíneo, bueno, una caricatura de un vaso sanguíneo donde podemos ver los eritrocitos y las partículas virales que en su interior van a contener a la asparaginasa y en las cuales va a entrar la asparagina, se va a degradar y van a salir los componentes que son el ácido aspartico y el amonio, que son los productos de degradación de la asparagina. Y así se reducirían los niveles circulantes de asparagina y deseablemente pues se detendría el desarrollo de las células cancerosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros planteamos en la construcción de este sistema? Pues la principal es que queremos que las partículas virales cargadas de asparaginasa evadan el sistema inmune, que no sean reconocidas por el sistema inmune. También queremos que la asparaginasa que está al interior, por estar encerradita, probablemente aumente su estabilidad y por lo tanto su vida media sea más larga. Además, si este sistema funciona, hacia el exterior de la partícula viral podemos modificar, digamos que su estructura, poniéndole algunas moléculas señalizadoras que puedan reconocer específicamente a las células cancerosas y entonces hacer más específico el tratamiento. Y todo esto en conjunto nos permitiría utilizar mayor dosis de esta enzima y aumentar el tiempo de tratamiento para así reducir de manera más eficaz a la leucemia linfocítica en los niños. Ese es lo que nosotros estamos planteando y en lo que estamos trabajando allá en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Bueno, pues gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas, si hay más comentarios también. Ideas nuevas, luego se ocurren ideas interesantes. Bueno, mientras... Mira, allá hay una pregunta. A ver, un poquito más fuerte. ¿Cuál era el tema? Nosotros queremos combatir un tipo de cáncer que le da a los niños que se llama leucemia linfocítica. Y pues así rápidamente, pues consiste en tratar de quitarle el alimento de las células cancerosas utilizando unas partículas virales que contienen a una proteína que va a destruir el alimento de las células cancerosas para que estas ya no crezcan y así poder resolver el problema de cáncer en la sangre de los niños. A ver, allá atrás. ¿Cuándo empezaron esa investigación? Esta investigación tendrá lo que va de este año aproximadamente. Es un trabajo en conjunto. Yo he trabajado con la caracterización de la asparaginasa de Rhizobio y la propongo como tratamiento alternativo para la leucemia linfocítica. Y por otro lado, un colega de bionanotecnología de la UNAM, que es experto en partículas virales, conjuntamos nuestros conocimientos para tratar de resolver este problema, ¿no? De encapsidar a la asparaginasa con la experiencia que él tiene del manejo de las partículas virales. Entonces llevamos más o menos 9-10 meses trabajando con esto. ¿Cuándo vas a ver los resultados? Los resultados. Sí, los resultados, sí. Ajá. Bueno, en cuanto tengamos las partículas ya con la asparaginasa totalmente estable en su interior y demostremos que tiene actividad, porque una posibilidad es que
al encerrar a la asparaginasa es que pierda su actividad y ya no nos sirva, ¿no? Ese es un riesgo que tenemos que tener presente. Pero estamos optimistas y creemos que va a funcionar este sistema, y en cuanto se tengan las partículas con la asparaginasa dentro, las vamos a probar en un modelo de leucemia en ratón primero. Sí. Y enseguida de eso, pues es un proceso largo que nosotros tenemos que ir avanzando hasta después probarlo ya en pacientes, ¿no? Pero lo primero es modelos animales o modelos en cultivos celulares de células cancerosas, y después ya ir escalando para proponerlo después como un tratamiento alternativo. Cuando dice manipular, portar los virus e introducir las enzimas, ¿cómo le hacen? Porque son tan pequeñitas. Sí, son de escala nanométrica. La gran ventaja de este virus que infecta al frijol, el CCMV, es que tiene capacidad de autoensamblaje. Esto es, si nosotros producimos los componentes primarios, digamos, que integran a la cápside viral, a las proteínas que en su conjunto integran a la cápside viral, estas se van a autoensamblar formando la esfera en ciertas condiciones de laboratorio. Entonces, si nosotros retiramos el material genético en el que normalmente se recubre con la cápside, y en lugar del material genético ponemos a nuestra enzima de interés, lo que nosotros queremos es lograr que se encapsule la enzima en lugar del material genético, aprovechando esta característica particular que tienen estas cápsides virales de autoensamblaje. Sí. Si funcionara el tratamiento, ¿cuánto tardaría en ser usado en personas? Bueno, eso depende mucho de la aprobación por los diferentes, digamos que, de las diferentes agencias de salud a las cuales tú tienes que convencer como investigador de que lo que estás proponiendo no tiene efectos secundarios, no vas a causar algún otro padecimiento, ¿no? Que funciona, que es una dosis adecuada. O sea, tienes que demostrar casi que es el medicamento más maravilloso que existe para que se otorguen los permisos y después ya se pueda comercializar y abrir a la población este tipo de fármacos, ¿no? Normalmente cuando se desarrolla un nuevo fármaco, desde que se surge la idea, se tiene y se empiezan las pruebas de este fármaco, el promedio de tiempo que pasa hasta que sale al mercado es alrededor de 10 años, porque se tienen que pasar muchos filtros, no es tan fácil, pero esperemos que acá todo funcione bien y muy pronto tengamos buenas noticias y nos hagamos famosos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, solo me resta agradecer a Alejandro Huerta Saquero su plática. Dice así: Matematiquea C agradece al doctor Alejandro Huerta Saquero por su plática en la guerra contra el cáncer. Podemos construir caballos de Troya, que impartió el día de hoy en instalaciones de esta organización, apoyando con ello la divulgación y difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente en un futuro cercano, como ya fue precisamente hace algunos meses. Gracias. Muchas gracias.